Hallelujah, 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 hallelujah. Para traer hoy la palabra de Dios, y Dios va a hablar a través de él. ¿Cuántos dicen amén? Escuche esta palabra, por favor. Bendito sea el Señor, amén. Nos hemos gozado y estamos aprendiendo de su palabra, su guianza, su enseñanza. Bendito sea el Señor. Tú siempre serás bienvenido, tú siempre serás la persona más especial en nuestra vida y en cada momento de nuestra existencia. Así que bendito Dios, bienvenido seas. Aquí están nuestros corazones que abrimos con mucho amor para que tú estés en nosotros. Amén. En el nombre de Jesús, amén. Acompáñenme a la primera epístola de San Juan, en el capítulo 1, por favor. Y vamos a ver cómo vamos a pedirle a los niños que salgan en orden, sin hacer ruido, a su salón. En orden, por favor. Y estamos estudiando que hay muchos acontecimientos hoy en día que nos están avisando a nosotros que amamos a Dios, que tengamos cuidado. La misma palabra nos advierte lo que va a acontecer, lo que puede acontecer, lo que está por suceder, y nosotros que sabemos de la palabra tenemos que tener las antenitas bien listas para detectar todo lo que el Señor está haciendo y todo lo que nos está avisando que va a hacer. Amén. Hay algo muy importante que a mí me llama la atención en esta carta, porque desde tiempos muy antiguos, desde que el hombre fue creado, la palabra de Dios ha sido cuidada por grandes hombres. ¿Y por qué digo grandes hombres? Porque no cualquiera va a cuidar esa palabra, no cualquiera cuidaba los pergaminos, no cualquier persona incluso daba su vida por la palabra. Muchos escritos ya en tiempos de Jesús y más adelante, en las cuevas de Qumran se encontraron escritos de diferentes libros de la palabra de Dios, y esto nos habla de hombres que dieron su vida por la palabra, para cuidarla, para protegerla. Porque si ellos la escondían o escondían estos escritos, era porque en su corazón estaba el anhelo, estaba el deseo de que algún día alguien más podía ver, podía escuchar, y quizás también guardar y defender con su vida misma esta preciosa palabra. ¿Se imaginan cuántos hombres dieron su vida? Y digo vida porque la perdieron por cuidar el Evangelio, por cuidar la palabra de Dios, para que usted y yo hoy podamos escuchar esta hermosa palabra de Dios. Estos libros, la Biblia, ciertamente que es la palabra de Dios, pero que hay mucha sangre aquí derramada, para que usted y yo podamos tener una Biblia. Mucha sangre derramada de hombres y mujeres mártires que la cuidaron con mucho amor y pasión, para que usted y yo hoy podamos leerla. Dice la palabra de Dios en el libro de San Juan, capítulo 1: lo que era en el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de la vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba en el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. No puede ser posible que la palabra de Dios hoy en día exista un hombre que diga que va a eliminar la Biblia y que va a hacer otro
otro libro en el cual va a depender la fe. No me preocupa lo que este hombre pueda decir o quiera hacer. Nosotros podemos ser testigos de cómo por el tiempo, por el transcurrir del tiempo, de los años, de las décadas, de los siglos, cómo muchos hombres se han querido levantar para querer desaparecer la palabra de Dios. Por eso estos hombres de los que hablábamos en un momento escondían los escritos que se tenían. No era como hoy, que se tiene hoy ya completa la palabra de Dios, que el canon que se eligió está aquí completo, sino que a lo mejor algún pueblo tenía el libro de Jeremías, por allá tenían a Isaías, y por otro lado tenían el Deuteronomio, y entre los pueblos se iban o se copiaban los escritos para que todos pudieran verlos y pudieran ser leídos ante el pueblo. Pero aquí podemos ver cómo el amor de muchos en cuidar esta palabra, en protegerla y que hoy pueda estar con nosotros. Por eso dice la palabra de Dios que lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de la vida, tocante a la palabra. El verbo de la vida se llama Jesucristo. Jesucristo, hasta que nació de una virgen, antes de ese tiempo, Él era el verbo de Dios, la palabra, por quien todo es y existe, por quien todas las cosas subsisten. Él es el autor y fundador de todo cuanto tus ojos pueden ver. Ciertamente, todo lo que acontece hoy en día va a tener una culminación, va a tener un término, y muchos acontecimientos están por suceder, muchas cosas están por acontecer, y tus ojos y los míos van a ser testigos de eso. Lo triste de esto es que muchos no creen en esta palabra que nos enseña, que nos dice que basta todo lo que ven tus ojos, todo lo que puede palpar tus manos. Existe un creador, existe alguien que lo fundó y se llama el Verbo. El libro de Juan en el capítulo 1 nos lo enseña, que ese Verbo era Dios y el Verbo estaba con Dios. El Verbo, en otras palabras, significa logos, palabra, significa la minra en el arameo, que significa la palabra constructora, la palabra que se convierte en acción, que se convierte activa, que trabaja. Esa es la minra de Dios. Y estos hombres que entregaron su vida hoy nos dejan ver algo muy importante, que con un propósito cuidaron la palabra para que hoy aprendamos lo que está por acontecer. Porque dentro de todo lo que ellos cuidaron, también estaba el propósito de Dios para que tú y yo hoy podamos saber lo que está por acontecer, lo que está por suceder. También la palabra nos enseña que el propósito de Dios aquí es que tú y yo tengamos comunión como hermanos, pero que dentro de esa comunión también esté Dios, que nos convirtamos en hombres y mujeres, que no solamente vamos a saber tener comunión tú y yo, sino con Dios. ¿Y por qué todo esto? Porque Jesús oraba al Padre y le decía: Padre, que sean uno, como yo soy uno contigo. Y el propósito de Dios era ese hermoso propósito al cual Dios nos lleva. Quiero que me acompañes a la carta de Lucas, en el capítulo 1. Y ahí en Lucas vamos a descubrir algo que muchos hoy en día a mí me preguntan y me dicen: oye hermano, pero ¿a poco todo lo que está aconteciendo está escrito en la palabra? ¿A poco lo que sucede está escrito en la palabra? Sí, ciertamente la profecía de la palabra de Dios está completa. Ya no hay una profecía más que se pueda añadir o que algún hombre pretenda meter a la palabra. De pasta a pasta la palabra de Dios está completa, es plena,
es absoluta y no existe algo más o alguien más que quiera pretender añadir una profecía más. Por eso es que la palabra de Dios sí nos va a revelar la voluntad de Dios a nuestra vida. Mira, dice la palabra de Dios en el libro de Lucas capítulo 1: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, que ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, oh excelentísima casa de alabanza, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Si las personas no aceptan la palabra de Dios, no nos rechazan a nosotros, están rechazando el mensaje de Dios, están rechazando la instrucción de Dios, están diciéndole un no al conocimiento de Dios, al que le está enseñando y les está diciendo lo que viene, cómo vivas, en dónde tienes que prepararte, dónde debes de arreglar tu vida para que cuando el momento llegue de que nuestro Señor Jesucristo venga por nosotros, estemos preparados. Pablo, el apóstol Lucas, escribe aquí en la carta que la importancia de los hombres que escribieron esos escritos y que con el tiempo que se fueron pasando y que se fueron copiando, se trataba de que fuera una copia genuina, original, sin alteraciones, para que tal cual te llegara a ti, sin alteraciones, sino la palabra tal cual Dios quería que llegara. Esa es la importancia de hoy tener la Biblia en nuestras manos. Esa es la importancia de escuchar la palabra de Dios. Porque entonces cuando la palabra de Dios te diga o te enseñe que como relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será la venida del Hijo de Dios. Dios no miente, Dios no te va a mentir. Podremos leer muchos libros en los cuales incluso se digan profetas, incluso se digan hombres de Dios, pero yo te aseguro que quizás puedan cometer errores y fallar, pero el único libro que nunca te va a fallar se llama la palabra de Dios. Esta palabra no solo es un libro, con 66 libros, con 39 en el Antiguo y 27 en el Nuevo, que tiene historia, que tiene crónicas, que tiene salmos, proverbios, que tiene infinidad de escritos para ti y para mí. Es un libro que desde el principio hasta el final habla de una sola persona, y es Dios, y de su Hijo, y de su Santo Espíritu. El único propósito de Dios era que el hombre conociera a ese Dios creador, a su Hijo amado y su Santo Espíritu, que es el que está hoy con nosotros, que es el que está contigo y conmigo para guiarnos a una verdad. Y no es una verdad que el hombre pueda dar, sino que es una verdad que proviene del Padre, es una verdad hablada por Él, es una verdad que el Hijo nos ha venido a este mundo para trazarnos cómo debemos caminar en medio de los pueblos, en medio de las personas, cómo actuar cuando a Jesucristo se le acercaban y le pedían que sanara a un enfermo, cómo actuaba Jesús, cómo es que lo sanaba. Jesús nos dejó el ejemplo de cómo hacerlo, incluso de cómo contestar cuando se acercaban los enemigos para tentar a Jesús. La palabra de Dios para muchos es un libro, y yo quiero hacer mucho hincapié en esto, porque esta palabra no es hablada por un hombre. No es que un hombre se haya levantado y dijo todas estas palabras. Todas estas palabras es la palabra de Dios. Por eso esta palabra se le llama Jesús, se le llama el Logos. Hoy se le llama la Minra también. Hoy se le puede llamar también que es el Espíritu Santo que nos guía a ella, con la finalidad y el propósito de tu salvación. Porque redimido has sido, rescatado y alcanzado
¿Y sabes qué, hermano? Te digo esto porque muchos no creen en la palabra de Dios como tal, como el libro de Dios, como el manual que Él nos ha dejado para que podamos ser instruidos en Él. Cuando para nosotros es la única guía que tenemos para poder sobrevivir en un mundo que está completamente en desorden. Acompáñame a la carta de Romanos. Romanos capítulo 15. Voy a ir un poquito rápido. Romanos capítulo 15, verso 4. Y la palabra de Dios dice: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis a Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo. La palabra de Dios nos está enseñando que las cosas que se han escrito antes han sido para nuestra enseñanza, para que tú y yo crezcamos. Qué importante es cuando Dios hace este mundo, o hace el universo, o crea las cementeras, o crea la tierra, el agua, la hierba. Pero a mí me llama mucho la atención cómo la tierra puede tener una inclinación sobre su eje de rotación de 3 grados. Yo no sabía que la luna, que es un satélite, es importante para nuestra tierra. Si la luna sufriera un movimiento y la distancia fuera más o menos, existirían muchas catástrofes aquí en la tierra. ¿Puedes creer eso? Y yo te pregunto, ¿por qué no sucede eso? El salmista decía: tú que le diste la distancia al sol, a la luna, y que le pusiste un límite al mar, y que le dijiste hasta aquí va a ser tu límite. Y yo digo, ¿cuándo el mar ha desobedecido? Usted me va a decir: oye, hermano, ¿y cuando ha habido un tsunami? Sí, ¿sabía usted que las potencias mundiales hacen sus pruebas nucleares en los océanos provocando tsunamis? Pero lo que Dios ha hecho, lo ha hecho perfecto. Y Él no se va a equivocar. Y cuando Dios dijo en el primer día, sea la luz, ¿sabe por qué dijo sea la luz? Porque donde no hay luz, no hay vida. Tenía que existir la luz para que pudiera haber vida en la tierra y vida en el mar. Por eso Dios primero dijo, sea la luz. Y por eso el Padre le dijo al Hijo, es necesario que la luz vaya al mundo. Y cuando Jesús vino, Él dijo, yo soy la luz. Y si la luz no está en tu vida, entonces no hay nada. Jesús les decía, yo soy la luz, y sin mí nada puedes hacer. Dáselo bien fuerte. Bendito sea el Señor. Por eso cuando se levantan hombres que quieren pretender decir incluso que la creación surge de una explosión y que combates contra ellos sanamente, porque también debemos ser defensores de la fe. Eso nos enseña una materia que se llama la apologética. Hay quien no, a lo mejor no quiere hacerlo, pero en cuanto se puede defender la fe, hay que defenderla. Yo no creo que de una explosión haya surgido un universo tan perfecto, una tierra tan perfecta, donde hay oxígeno para que tú y yo podamos respirar, donde hay árboles, diversidad de animales en el mar, diversidad de animales en la tierra, en los aires, donde podemos apreciar, dice el salmista, la obra majestuosa, maravillosa, poderosa, excelentísima de Dios. Y yo le dije a esa persona, o sea que si de una explosión surge algo tan perfecto,
¿Por qué no le ponemos dinamita a tu 2004 y tiene que salir un 2020? Y como que a ella no le gustó. Pues no, ¿cómo vamos a dinamitar su carro 2004 y tenía que salir un 2020? ¿Verdad que no? Del desorden no surge algo bueno, pero de la excelencia del Creador siempre va a haber vida, propósito, virtudes, proyectos, misión y visión. ¿Y sabes qué? Ahí estamos tú y yo. Vamos a la palabra de Dios en la segunda carta a Pedro. ¿Y sabes qué, hermano? Yo me maravillo de saber que tenemos un libro tan especial como lo es la Biblia, que a lo largo de los tiempos ha sido traducida en muchos lenguajes, en el griego, que un hombre llamado Jerónimo la tradujo al griego, tomada de la Septuaginta, y que él se ha encargado de cuidarla y de pasarla a los hombres de Dios. Hay un dato muy importante que a mí cuando yo lo conocí me maravilló, porque en el libro de Apocalipsis se habla de un mensaje a las 7 iglesias, pero hay un mensaje en especial que es a la iglesia de Esmirna, donde Dios no reprende a esa iglesia y donde las otras 6 reciben una reprensión. Entonces yo me preguntaba y decía, ¿cómo es posible que a esas 6 iglesias Dios las reprende, pero existe una donde no hay reprensión? ¿Y qué crees que descubrí? Resulta que el hombre que fue puesto en Esmirna fue puesto se llamaba Policarpo y fue discípulo del apóstol Juan, el que recibió el Apocalipsis estando en Patmos. Era discípulo de Juan. Y mismo Juan fue quien lo puso como pastor, sacerdote en la iglesia de Esmirna. ¿Qué nos dice esto? Cuando Policarpo con todo su corazón seguía a Dios, aprendió bien de un buen maestro. Y donde estaba y fue colocado y fue puesto, su obra era excelente. Tanto que cuando Dios reprende a las 6 iglesias, a las 7, hubo una que no fue reprendida y se llamaba la iglesia de Esmirna, donde estaba Policarpo, discípulo del apóstol Juan. Excelencia. Hombres entregados, hombres proyectados a hacer las cosas bien, a guardar la palabra de Dios y anunciarla y decirle a los hombres lo que estaba por venir. Dice la palabra de Pedro, en San Pedro, la segunda de Pedro, en el verso 19. Esto es para aquellos hombres que en determinado momento se levantan y quieren hacer de la palabra un libro mentiroso. Dice la palabra, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Yo pregunto, ¿cuál es el lucero de la mañana? Jesús. Pero dicen que tenemos la palabra profética más segura. ¿Pero por qué es más segura? ¿Acaso hay otra? ¿Acaso existe otro libro? ¿Acaso existe alguna otra palabra donde también haya seguridad? No, no existe. Sino que tenemos la palabra profética porque fue anunciada desde los inicios y ha sido llevada a lo que veníamos diciendo. Ha sido cuidada, protegida con la vida misma, con la sangre misma de los hombres y mujeres, los mártires, todos aquellos que no negaron a Jesús, todos aquellos que decidieron hacer la voluntad de Dios y que hasta el día de hoy podemos decir que es la palabra profética más segura, a la cual sería bueno, dice la palabra de Dios, sería bueno que tú estuvieras atento como una antorcha que alumbra el lugar oscuro. La misma palabra nos enseña que hemos sido llamados para hacer luz. A donde tú vayas tienes que alumbrar, hermano.
Dice que la luz no se pone debajo de la mesa, sino que tiene que ser puesta en lo alto para que alumbre a todos los de la casa. Cuando tú y yo hacemos eso, también estamos cuidando la palabra, también la estamos enseñando, también la estamos llevando. Hoy ya no tenemos los pergaminos para estarlos escondiendo, pero sí tenemos la palabra, tenemos el ejemplo, tenemos nuestra vida misma, que es la que testifica que la palabra es veraz, auténtica y original. Pero existe quien puede decir que es mentira, que la palabra no tiene veracidad. Acompáñame a otro verso. Dios ha cuidado la palabra porque ciertamente también lo dejó escrito. Primera Tesalonicenses capítulo 5. Dios dejó escrito: el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Aún los que se han levantado como enemigos de Dios han pasado y han dejado de ser, pero su palabra no puede dejar de seguir. Su palabra tiene que continuar, su palabra sigue avanzando, y como decíamos en la mañana, hasta que no sea predicado el evangelio a todo el mundo, entonces vendrá el fin. Pero es necesario que la palabra avance. ¿Quién la va a detener? No existe quien la detenga. Porque para poder detener la palabra de Dios, el que la quiera detener tiene que ser más grande que Dios. Entonces yo pregunto, que levante la mano el que es más grande que Dios. ¿Y sabes qué? No existe. La palabra Dios significa el que lo es todo, el que no necesita de nadie, el que subsiste por sí mismo. Por lo tanto, no existe otro por encima de Dios. Dice la palabra de Dios en la primera carta a Tesalonicenses, capítulo 5: pero acerca del tiempo y las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. El apóstol les empieza a decir a los tesalonicenses que no era necesario que les escribiera, que les avisara. ¿Por qué? Porque se suponía que cuando tú y yo hemos sido atraídos por el amor de Dios, ese amor nos tiene que impulsar a hacer más, a investigar, a conocer el propósito de Dios, a ver qué está escrito en el libro para que entendamos qué va a hacer Dios. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así como ladrón en la noche. Como ladrón, va a venir, va a tomar y se va. Y yo pregunto, ¿quién se quiere quedar? Levante la mano el que se quiera quedar. Nadie se quiere quedar. ¿Qué hijo no anhela estar con su padre? ¿Qué hijo no ama a su padre? ¿Qué hijo cuando ve que llega su padre o su madre a casa, corre a sus brazos? Entonces, ¿cómo el hijo desearía quedarse sabiendo que el padre se va a ir? Va a venir y se tiene que ir. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Estamos viviendo esa etapa. Estamos por vivir un tiempo y ser testigos de que en Medio Oriente se diga paz y tranquilidad, paz y seguridad. Y cuando el mundo escuche eso, va a decir: ahora sí, a disfrutar la vida. Y si así no buscaban a Dios, pues ahora menos. Pero la palabra de Dios nos ha venido enseñando que lo que se escribió antes, todo lo que salió de la boca de Dios, para que tú y yo hoy lo tuviéramos en nuestras manos, ¿para qué era? Para que tú y yo fuéramos enseñados. Y cuando escuchemos paz y seguridad, no flaqueemos, no entremos en una zona de confort, no digamos de aquí para adelante todo va a estar tranquilo.
ya no va a haber robos, ya no va a haber esto, ya no va a haber guerras, ya no va a suceder esto. No, hermano, la palabra advierte y dice, cuidado, cuidado, porque esto se va a poner peor. Este es un gancho para que la gente se siga confiando de que su vida es una vida normal, de que no pasa nada, de que no importa si Dios no está en tu vida, de que no pasa nada si no aceptas a Cristo. Ahora te voy a decir algo. Si tú ya conoces de la palabra, tú no puedes decir que tú viniste a buscar a Dios, porque el que da la gracia, la misericordia para que tú seas alcanzado es Dios. Él es el que va por ti, Él es el que toca a tu puerta, Él es el que te dice, ven, búscame y viviréis. No podemos decir, es que yo fui a buscar a Dios. No es cierto. Si tú ya tienes la bendición de estar en los caminos de Dios, aprovecha. El libro de Apocalipsis dice, cuida lo que tienes y reténlo. Cuida que no te sea quitado. O sea que lo puedes perder. No es que lo pierdas, no te es quitado, sino que simple y sencillamente lo pierdes por dejar la comunión con Dios. Hemos visto que uno de los principales propósitos de Dios es comunión entre nosotros y con Dios. Retén lo que tienes, pueblo de Dios. No pienses o no dejes que en tu corazón crezca el pensamiento de decir, es que como que yo no soy ni pertenezco a esto. Si ya has escuchado la palabra de Dios, es porque Dios quiso que la escucharas, no porque tú eligiste hacerlo. Y si ya la has escuchado, entonces avanza y no te detengas, camina y búscalo. Y que el propósito de Dios sea completo en ti. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. ¿Ya vio? Usted entra en la categoría de hijo de Dios, hijo de luz, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos de luz. No somos de la noche ni de las tinieblas, por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen. Hermano, dice la palabra que somos del día y que somos hijos de la luz. Y si usted de veras lo cree, entonces viva como un hijo de luz. Reconozca que lo que podamos tener, que lo que podamos hacer es gracias a Dios, es gracias a Jesús, es gracias al Padre y a su Santo Espíritu que nos guía y nos enseña cómo vivir. En estos días, mientras estudiaba, llegó unas palabras a mi mente y decía, y si vivo, por ti y para ti vivo, mi Señor, y si muero, no seré ya más. Aunque mi voz seguirá siendo escuchada, porque no será mi voz, sino la tuya, amado Dios. Dale un fuerte aplauso. Bendito seas. Somos privilegiados en habitar bajo sus alas. No pierdas ese privilegio. Camina con Dios, ámalo y prepárate para lo que viene. Gracias a Dios. Maranata. ¿Cristo qué? Cristo viene pronto. Gracias a Dios. Dios bendiga al hermano Sergio, porque nos la palabra.